Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en una emisión más del programa El Viejo Relicario. El día de hoy estamos muy contentos de que nos puedan acompañar porque tenemos a una invitada muy especial, a una invitada muy importante que nos va a estar platicando de un tema muy relevante como es el juzgar con perspectiva de género. Entonces, la charla va a estar muy interesante. En unos momentos estaremos presentando a esta gran invitada que tenemos el día de hoy y por supuesto que agradecemos el hecho de que puedan acompañarnos todos ustedes. Va a ser un tema, reitero, muy interesante, de mucha utilidad y que por supuesto no solamente para aquellos juristas que nos escuchan, sino para la gente en general que tenga el interés de seguir esta plática, esta charla, será de mucho apoyo seguramente. Y por supuesto que el día de hoy tenemos a una gran invitada, tenemos a la juez de distrito, Berta Patricia Orozco, una admiración, un respeto muy especial, pero sobre todo porque, por supuesto, la considero una gran persona, un gran ser humano, pero por supuesto también una gran profesional. Yo le tengo una estima muy especial. Ella es egresada de la Universidad de Guanajuato. Claro que por su persona, por su profesión y por ser egresada de la Universidad de Guanajuato es que el día de hoy nos hemos comprometido a invitarla a este espacio tan importante. Pero bueno, seguramente muchos ya conocerán el perfil de nuestra invitada y para los que no conocen mucho de ella, pues el día de hoy la voy a presentar para que ustedes puedan darse cuenta que en efecto tiene una gran trayectoria y que el día de hoy nos va a platicar de un tema muy importante del cual también es su expertise, por supuesto. Pues bueno, nuestra invitada es jueza de distrito en el estado de Hidalgo y por supuesto, como lo he reiterado, es licenciada en Derecho por la Universidad de Guanajuato. Por la misma institución tiene su maestría en Justicia Constitucional y Amparo y además ella también ha desempeñado los cargos de actuaria judicial y actualmente de jueza, primera de distrito y con sede, por supuesto, como le he dicho, en Pachuca, en Hidalgo, cargo que desempeña desde diciembre del 2019. Bueno, ella también se ha desempeñado como docente en los grados de maestría, de especialización sobre derecho sobre amparo en la Universidad, por ejemplo, de León, en la Universidad La Salle, en la Universidad Iberoamericana, así como maestra suplente en materias como ética pública, derecho ambiental, en la licenciatura en Administración Pública de la Universidad de Guanajuato. Ha participado como ponente en temas de justicia de género y derecho de amparo en la Casa de la Cultura Jurídica de León, de Guanajuato, de Pachuca. Ha tomado varios cursos y actualizaciones en materia de derechos humanos por diversas instituciones como la Organización de Estados Americanos, la Universidad de las Américas, la Universidad Iberoamericana y el Instituto de la Judicatura Federal. Articulista, por supuesto, también, por ejemplo, del libro Temas Actuales de Justicia Constitucional, con el tema Suspensión del acto reclamado en el amparo, editado por la Universidad de Guanajuato, y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comentada, editada por la editorial Porrúa, y la Universidad de Guanajuato. Cursó en el año 2020 el curso de especialización en razonamiento probatorio por la Universidad de Girona, esta gran universidad. También nuestra invitada ha participado como articulista en libros como Temas Actuales de Justicia Constitucional y bueno, actualmente también puedo decirles que ha cursado la especialización en bases del razonamiento probatorio en la Universidad de Girona, España. Actualmente se encuentra estudiando el máster de argumentación jurídica en la Universidad de León, España. Espero que no se me haya pasado algo por ahí. Es una gran trayectoria la que tiene nuestra invitada. El día de hoy la podemos resumir en estas letras, pero por supuesto que con esta charla nos vamos a dar cuenta de su gran trayectoria y su gran expertise. Estimada Berta, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación. Yo sé que de repente las agendas son muy apretadas, pero agradecemos el espacio que te has dado para esta charla por esta tarde y eres bienvenida. Es tu casa, es tu programa. Muchísimas gracias, Guillermo. Pues yo estoy más agradecida contigo por haberme invitado. Bueno, pues este es un tema, no solamente es interesante, es un tema que ya se ha vuelto obligatorio, ya para todos los jueces y juezas de nuestro estado mexicano pues se ha delineado como obligatorio el tema de juzgar con perspectiva de género. Siempre
no es algo novedoso, sin embargo, en fechas recientes, pues se ha dado como mayor difusión, precisamente derivado de que es necesario hacer una concientización y hacer, pues, una sensibilización. Es necesaria una sensibilización acerca de estos temas de perspectiva de género. Es un asunto, son temas complicados. Ojalá que tuviéramos una, no sé, pues directrices muy claras, ¿no? Sería para nosotros mucho más sencillo como jueces y juezas que nos establecieran reglas y decirnos, bueno, el primer paso, el segundo paso, el tercer paso, ¿no? Sin embargo, si se han establecido ciertos parámetros, ciertas normas también que nos obligan a, pues, a hacer justicia con perspectiva de género, ¿no? Y pues sí, te decía, este es un tema interesante, un tema complicado y pues que compromete a todos. Y bueno, te decía, yo estoy mucho más agradecida por esta invitación y pues sí, vamos a ver qué resulta. Estimada Berta, pues nuevamente agradecerte, reiterarte que es tu programa, es tu casa, va a estar muy interesante el tema. El tema es cómo juzgar con perspectiva de género. Me parece que eres una persona muy indicada de platicarnos de este tema, sobre todo porque estás dentro de, o sea, ahora en esta labor que tienes como jueza, pues me parece que te puedes enfrentar a este tipo de situaciones y por supuesto, como nos has comentado en este momento, ¿cuáles son los parámetros? O sea, realmente pues yo me preguntaría, tengo varias preguntas sobre la mesa que seguramente iremos comentando, pero yo me preguntaría también para nuestra audiencia que nos está escuchando, que como decía, no solamente son juristas, sino también el público en general, ¿cómo entender qué es la perspectiva de género? O sea, ¿qué es juzgar con perspectiva de género? ¿En qué momento se puede actualizar esto? ¿Realmente pasa todo el tiempo? En cualquier asunto tienes que empezarlo a ver con esos ojos, con esa lupa, o solamente algunos en particular. Bueno, tú creo que nos irás dilucidando y sobre la marcha iremos platicando de algunas otras dudas, inquietudes que tenemos, que por supuesto también la gente nos puede ir compartiendo a lo largo de la charla. Y por supuesto también ponerte sobre la mesa, en lo particular, de una vez te lo voy adelantando, pues algunas consideraciones que ha tenido la Corte Mexicana, ¿no? A mí me encanta entrar a ver qué ha dicho la Corte, si realmente hemos avanzado, si realmente se está cumpliendo con las expectativas que se ha tenido, sobre todo en los últimos años, que ha dicho nuestro Tribunal Constitucional, algunos precedentes, ¿no? Pero bueno, a ver si tú nos puedes abonar, que seguramente me comentabas que también podrás poner algunos ejemplos y que podamos entender un poco más este tema, ¿no? ¿Qué es juzgar con perspectiva de género y cómo se lleva a cabo? Pues adelante, el foro es tuyo y me da mucho gusto nuevamente que nos acompañes y bienvenida. Adelante, todo tuyo. Muchas gracias. Sí, pues mira, efectivamente, además de que es un compromiso, no solamente es un compromiso moral, digamos, es una obligación como jueza, pero además sí tiene que ver mucho, pues, algunos antecedentes. Te voy a platicar. Yo soy, pues, bueno, soy vencedora en el concurso exclusivo para mujeres que se organizó desde la Suprema Corte para elegir a juezas de distrito. Entonces, bueno, eso, por supuesto que cuando se hace la convocatoria, pues se realiza con perspectiva de género, como una obligación que ya tenía o que ha asumido el Estado mexicano a través de la celebración de tratados y la asunción de compromisos a través de las convenciones, ¿no? Que también ha firmado el Estado mexicano. Entonces, bueno, partiendo de ahí, ¿no? En principio, no puedo ser ciega, tengo ese compromiso además, porque sí creo fue un proceso histórico también, ese es como un antecedente. Bueno, a partir de ello, cuando se asume la función de juez, cuando asumo la función de jueza, eh, pues sí te enfrentas a ese problema. Anteriormente, debo decirte, bueno, estuve 17 años en el Poder Judicial de la Federación. Aproximadamente como 15 años estuve como secretaria de juzgado de distrito. Entonces, pues obviamente tenemos a la vista muchísimos asuntos que
Si te los platico así como históricamente, entonces te diré que pues a lo mejor no teníamos esa idea, no teníamos muy claro cómo era juzgar con perspectiva de género, ¿no? Empiezan a aparecer muchos criterios que nos dicen o nos crean esa curiosidad, además de que no solamente es por curiosidad, sino que ya obligaban a que juzgáramos con perspectiva de género y entonces sí nos cuestionábamos cómo, ¿no? Si además partimos de esto y en primer término, la perspectiva de género se va a aplicar en los asuntos, estamos hablando específicamente de la impartición de justicia, ¿no? En la aplicación de las sentencias, hago como preámbulo, como la sentencia como una norma jurídica individualizada, que significa también que pues puede modificar la realidad y también esa es la intención, además de que esas sentencias también pues tienen una función educativa, ¿no? Una función que obliga o que hace que también hagamos como patente en la sociedad que estamos aplicando la ley con la finalidad de que se consagre o que se haga efectivo esas máximas de optimización, entre ellas el principio de igualdad. Eso es lo que nos decía, ¿no? En primer término, tenemos que hacer patente, material y formalmente la igualdad, ¿no? En este país. Y bueno, partiendo de ahí, tenemos que tomar en cuenta que no solamente la perspectiva de género, no solamente se refiere a las mujeres, no es solamente digamos, como esa distinción, no es decir en términos así muy sencillos, la ley se aplica benéficamente para las mujeres. Se habla de perspectiva de género y por supuesto que que se ejemplifica mejor cuando se habla de esas distinciones, estereotipos o algunas circunstancias históricas que han acontecido y que han dejado a las mujeres en una situación de desigualdad, ¿no? Material y formal también. Pero la perspectiva de género obliga, en principio, a hacer un análisis eh, haciendo distinciones entre sexo, género, verificando qué significan esos conceptos, cuáles son los estereotipos que han permeado esa concepción que tenemos sobre el sexo y el género. Y entonces en esta aplicación de las normas o la aplicación con perspectiva de género también obliga a analizar no solamente esas diferencias, te decía, entre hombres y mujeres, sino también hablando de minorías, que no me gusta mucho ese término, pero hablando de todas estas personas que pertenecen a la diversidad sexual, ¿no? A las personas de la comunidad LGBTIQ, ¿no? Y entonces empieza a moldearse, ¿no? Te decía, tenemos que partir de que existe una obligación constitucional de que se debe aplicar o debe cumplirse con el principio de igualdad, ¿no? De ahí partimos. Entonces, la igualdad es un principio importante para toda sociedad democrática, ¿no? Y entonces tenemos nosotros que en la realidad, no es algo que no se puede desconocer, en la realidad histórica y en la realidad actual, es cierto que existen muchas diferencias que se basan en esa idea original de las distinciones entre hombre y mujer, ¿no? Partiendo desde lo que significa el sexo o lo que para nosotros significa sexo, el sexo o esa dicotomía, ¿no? Entre sexualmente somos hombres y mujeres, es lo que nos define de manera física, de manera biológica, de manera genética, y entonces decimos, bueno, nace una persona y entonces si hacemos la distinción mujer y hombre. Bueno, a partir de ahí empieza a existir una construcción social
culturalmente se empieza a hacer una distinción entre el papel que le corresponde a las mujeres, el papel que les corresponde a los hombres. Y dentro de estas distinciones existe toda esa diversidad, ¿no? ¿Qué pasa con aquellas personas que no se identifican ni con el sexo masculino, con el sexo femenino, o que en cuestión de género, pues tampoco se identifican culturalmente como hombres y mujeres? Y así tenemos que se empiezan a hacer esas construcciones. Por ejemplo, las mujeres se les empieza a dotar de ciertas características de mujeres como género y decir, bueno, las mujeres tienen como características que son mujeres que son sumisas, que son más tiernas, que son muy buenas para trabajar en ciertos ámbitos, que son aquellas que se dedican al cuidado del hogar, que son las que procrean. Y en cambio, para los hombres, como características son valientes, son hombres fuertes, o son personas son más fuertes, ellos pueden ejercer un liderazgo, son buenos para llevar a cabo otras actividades que implican más fuerza, y entonces empezamos a hacer toda una distinción cultural. Esto pues lleva o trae como consecuencia la creación de estereotipos, ¿no? Los estereotipos que pues normalmente para la psicología la mente humana tiende a ser como conjuntos, ¿no? Tiende a ser como, sí, a agrupaciones. Y entonces se dice, bueno, lo que ya te decía, los hombres son buenos para esto, las mujeres son buenas para esto, y además invisibilizamos la otra parte, pero además existe también otros estereotipos basados en esto, ¿no? Por ejemplo, basado en, no sé, en la orientación sexual. Los homosexuales, por ejemplo, son personas que, no sé, que a lo mejor tienen o relaciones sexuales donde no se cuidan, o los homosexuales tienden a tener más, no sé, enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Por ejemplo. Entonces empiezan a crear ciertos estereotipos. Eso es culturalmente. Podría ser que no tiene ninguna afectación en la realidad, ¿no? Si todos pensamos y vemos a una mujer, a mí me parece que esta mujer, pues me parece que es más tierna, o esta mujer, no, pues me parece que no es tan mujer, no es tan femenina, ¿no? O este hombre no parece tan masculino, entonces puede no ser bueno. Está bien, si lo tomamos así como, pues, en charlas, en pláticas o para el chisme, ¿no? Sin embargo, ¿qué tiene? Que hay una repercusión. Pues hay una repercusión en la realidad porque finalmente se puede hacer, existe la discriminación. O sea, todos estos términos están asociados a lo mismo, ¿no? La creación de estereotipos, a las ideas preconcebidas, a la asunción de roles o patrones culturales, y entonces en la realidad pues empiezan a aparecer estas cuestiones que hacen imposible o que dificultan que se lleve o que se materialice esa igualdad que se pretende, ¿no? Entonces, pues te decía, empezamos a crear normas o a establecer que, por ejemplo, a quien le corresponde el cuidado de los hijos o el cuidado del hogar es a las mujeres, a quien le corresponde ser el proveedor es al hombre. Hasta ahí no podría haber problema, sino cuando también en las normas existe cierta invisibilización de ciertos roles o de ciertas funciones que desempeñan las mujeres o de ciertas realidades, ¿no? Para eso tendremos que echar mano, te decía, de la historia, de la psicología, de la antropología, de muchas otras áreas que no solamente, digamos, no es estrictamente jurídico, ¿no? Pero entonces pueden existir normas que pueden aparentar ser neutrales y que dicen, bueno, si el artículo 4 establece que los hombres y las mujeres son iguales ante la ley, bueno, pues entonces existe una igualdad normativa, no hay ningún problema. Pero el problema radica en cuando interpretamos las normas con base en esas cuestiones que al final son estereotipos. Y ya, te voy a poner un ejemplo. Antes que nos comentes el ejemplo,
Dime. yo quisiera hacerte una pregunta en cuanto a lo que comentas. Yo tengo esa duda, si realmente desde el bueno, primero, si el legislador también está obligado a crear sus normas con esa perspectiva de género, si realmente ya existe en nuestro país ese avance o estamos todavía bastante rezagados, porque tú lo dices bien, me parece que al momento de interpretar es importante, pero yo creo que también el juzgador va a tener una mejor herramienta de interpretación si la norma ya viene con con este trabajo realizado en respeto a la perspectiva de género, en respeto a un principio tan importante como lo marcabas, que es la igualdad, y que creo que desde los instrumentos internacionales así lo han exigido, ¿no? Entonces, ¿realmente el legislador consideras que está al nivel, nuestras normas ya están, van estando actualizadas a esta exigencia o no tanto todavía? Sí, bueno, falta muchísimo. Tan es así que tenemos esta obligación, ¿no? Los juzgadores, cuando analizamos una norma, establecer categorías sospechosas, verificar y siempre sospechar, por supuesto, siempre sospechar de que una norma está basada en estereotipos. Por ejemplo, claro, nos facilitaría el trabajo si el legislador o si todas las normas pues ya hubieran incluido esa perspectiva de género en la creación de la norma, por supuesto, pero sí existe un gran avance, así es. Sí, digamos que es un gran avance, entre ellos, por ejemplo, las cuotas de género, ¿no? En materia electoral. Y bueno, ya ves que hubo una reforma constitucional, no sé, hace 2 años, más o menos, las reformas constitucionales en las que siempre se establecía, bueno, la cuota de género. Eso es importante. ¿Por qué? Bueno, porque se verificó. O sea, realmente hay una normatividad siempre basada en un sistema patriarcal. O sea, debemos reconocer que las normas o muchas normas han sido creadas bajo esa óptica de el hombre, de, no sé, es una normatividad que siempre está basada y desde la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, ¿no? Tú lo sabes bien, decía, estaba pues dirigida al hombre blanco, al hombre propietario, al hombre cristiano. Entonces, pues tendremos que, se tiende a base bueno, el feminismo ha contribuido a que esto se vaya erradicando, ¿no? Y que se creen normas con esa finalidad. Entre ellas, no sé, para las legislaciones, son muchas legislaciones que se ha, como con base en ciertos precedentes también de la Corte, en la que decían, pues no podemos establecer que el matrimonio sea la unión entre un hombre y una mujer, por ejemplo, ¿no? Que entonces estamos verificando que sí hay una distinción, que hay un matrimonio y que ahí entonces se dejaba en medio a toda una diversidad que no se reconocía. No puede haber matrimonio entre personas del mismo sexo, por ejemplo. Empieza a delinearse otra cuestión, ¿no? Por ejemplo, pues la tipificación del delito de feminicidio, ¿no? Que ha sido también, pues, surgió a raíz pues, de las luchas que han llevado a cabo, pues, muchas feministas cuando asumen el poder o están que son legisladoras, ¿no? Entonces, sí ha habido una lucha constante en eso, en la inclusión. Por supuesto, te decía que sería mucho más fácil que las normas ya hubieran estado creadas con base en esa perspectiva de género. Pero pues a nosotros nos obligan precisamente a analizarla, porque recordemos que hay normas que aparentan ser muy neutrales, hay normas que no parece que existan, que tengan alguna cuestión que discrimine, pero pues ahí es donde entra la labor de los jueces y las juezas al verificar y al analizar pues circunstancias objetivas y circunstancias subjetivas para establecer si esa norma efectivamente cumple con la finalidad constitucional, ¿no? De llegar a una igualdad sustancial de hecho y una igualdad en la norma. Sí, sí, te digo, sí se ha avanzado, pero, y por supuesto que es una obligación del legislador, legislar con perspectiva de género, claro, así es. No sé si sea una pregunta muy pronta, pero me gustaría saber si realmente el problema que ha tenido, por ejemplo, en tu experiencia, en lo que ves del contexto a la hora de juzgar,
del problema que se ha dado es en que el juez a lo mejor no ha estado, no siempre, digo, a lo mejor ya actualmente ya hay mucha capacitación, pero tal vez en años anteriores no había tanto, no había impregnado tanto la obligatoriedad de juzgar con perspectiva de género. Si realmente se han enfrentado más los jueces a este problema de a lo mejor no estar impregnado de esa obligación, o al problema de que incluso desde la norma no se tenía una norma ya realmente construida como para hacer esta labor. O sea, ¿cuál ha sido como el reto del juzgador en cuanto a este aspecto, ¿no? Porque hay muchos casos que conocemos donde no se ha juzgado con perspectiva de género e incluso hasta desde la corte han pedido que se repongan procedimientos. Entonces, ¿cuál en tu experiencia ha sido como el mayor problema ante esto? Pues el principio, la falta de sensibilidad y además la falta y la ceguera que tenemos ante la realidad. O sea, si todos sabemos, bueno, si te platicara que en México 10 mujeres son asesinadas al día, 10 mujeres al día, entonces, pues eso indica que existe una realidad a la que hay que poner atención. El asunto se agrava cuando no lo atendemos, cuando no somos sensibles a esas cuestiones. Y no solamente es atenderlo eh, pues con base en estadísticas o con base en, eh, no sé, el problema será cuando nuestras máximas de la experiencia como juzgador y de las que podemos echar mano sean ciegos ante esta realidad. Mira, por ejemplo, y no estamos muy lejos, efectivamente, reposiciones del procedimiento por no juzgar con perspectiva de género. Eh, es muy común, déjame te digo que es muy común, que cuando se analizan casos de violencia sexual, por ejemplo, la idea estereotipada de la existencia de una víctima única o de una víctima que tiene que reaccionar siempre de manera única, se hace patente no solamente cuando te plantean el asunto, cuando el quejoso, digo, como jueza constitucional, te lo estoy diciendo, ¿no? Como cuando llega un asunto así, no solamente que te lo plantea, no te lo plantee el quejoso, el asunto es cuando los mismos jueces repiten estas ideas estereotipadas, ¿no? Por ejemplo, está muy sonado el caso en España, ¿no? El de la manada, que sigue todavía y que ha sido hasta materia de análisis así jurídico en muchos foros. Y entonces esa idea que se considera efectivamente como una máxima de la experiencia y que no se cuestiona por parte del operador jurídico, no se cuestiona que efectivamente esa máxima de la experiencia es únicamente una idea estereotipada. Entonces, lo que siempre plantea, una idea estereotipada te decía de la víctima única, no opuso resistencia, ¿por qué no gritaste? ¿Por qué no te fuiste? ¿Por qué no dijiste no? ¿Por qué no lo hiciste más fuerte? Nadie te vio. Entonces, ahí es donde nos planteamos otra, por ejemplo, en estos mismos casos de violencia de género, es que ahora hay muchas falsas denuncias, ¿no? Cuando tenemos que tomar en cuenta, pues sí, cuestiones estadísticas y decimos, bueno, las falsas denuncias son cuestiones incluso residuales, ¿sabes? Comparado con la verdadera violencia que existe hacia las mujeres, entonces sí tendremos que tumbar y derrumbar todos esos estereotipos y todas estas ideas preconcebidas y que luego se toman, te decía, como máximas de la experiencia. Es esa falta de sensibilidad, esa falta además de, no sé, de cultura, una falta de allegarse de más datos que tienen que ver con realidades objetivas y además de un análisis también muy concreto del asunto que se pone en nuestras manos, ¿no? Por ejemplo, pues nos obligan a verificar relaciones asimétricas de poder. ¿Cuándo voy a poder distinguir la existencia de una relación asimétrica de poder? Si la idea preconcebida de un juez o de una jueza es que pues estamos primero en una situación de igualdad y que existen ciertas tareas que le corresponden a la mujer o al hombre, ¿no? Por el hecho de ser mujer o por el hecho de ser hombre. Y así, pues, no solamente resultan perjudicadas las mujeres, los hombres también. Por ejemplo, te decía, es esa falta de sensibilidad que puede ocasionar incluso que haya pérdida de custodia de menores o que no se otorgue la custodia a un hombre. Estoy hablando porque eso también es perspectiva de género, y decir no, porque pues están mejor cuidados por la mamá que por el papá, ¿no?
O sea, esa idea que tenemos de que el cuidado de los hijos es único y exclusivo de las mujeres. Pero creo que sobre todo el problema radica en esa falta de, pues sí, de cultura, esa falta de allegarse de más datos y de conocimientos acerca de las realidades que se viven, efectivamente. Pero sí es algo grave y te digo, en todas las, ha llegado incluso sentencias, yo he analizado sentencias en los que los jueces de las que analizamos, o jueces o magistrados de los que analizamos sentencia, pues repiten incluso, no sé, utilizan lenguaje sexista, lenguaje estereotipado, y entonces también ahí es nuestra obligación como jueces y juezas constitucionales poner un alto y entonces establecer que eso es algo que no se puede permitir. Pero sí creo que es esa falta de sensibilidad y del establecimiento creer o estar como en una burbuja y decir, sí, lo que yo veo es la realidad y lo demás no importa. Creo que es así, en términos muy sencillos, ¿no? Muy bien, perfecto. Pero nos ibas a poner un ejemplo. Ya te había Ay, cortado. ya hasta se me olvidó qué ejemplo te ponía. Bueno, por ejemplo, mira, Ajá, en una norma, una norma así muy sencilla y hasta parece muy bondadosa. sí. Las normas que establecen la incapacidad, que se otorga una incapacidad por maternidad a las mujeres, que tiene una determinada temporalidad, y a los hombres no se les otorga, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, pues decimos qué bondadosos, pues es cierto, reconocen la realidad, las mujeres somos las que cuidamos a los niños, a los menores de edad, a los bebés, y pues los hombres son proveedores. Lo que hace es perpetuar esas ideas. ¿Por qué a los hombres no? Bueno, porque las cuidadoras son mujeres, pero también impide a los hombres ejercer su paternidad, ¿no? Y entonces se sigue estereotipando. La verdad es que los estereotipos son muy difíciles de erradicar, porque además están muy clavados en la cultura, en la sociedad. Entonces, es necesario incluso, primero, que nosotros lo verifiquemos, porque esa te puede parecer una norma, te decía, muy benévola y una norma muy buena, pues a favor de las mujeres. Otra norma, por ejemplo, que te digo de esa que establece las guarderías para las mujeres, ¿no? Las guarderías, las que establecían solamente el acceso a las guarderías gratuitas para las mujeres y los hombres no pueden pedirla. Y entonces dice, bueno, pues entonces se sigue perpetuando la idea de que el cuidado de los menores es para las mujeres. Por ejemplo, o sea, te lo digo en términos generales, ya habrá que analizar ciertos casos, ¿no? Hay otras normas, por ejemplo, esas normas laborales que son muy importantes, en las que se sospecha siempre de la renuncia o del ofrecimiento de trabajo a una mujer embarazada, ¿no? Es una mujer, hay que analizar también otro concepto que siempre hay que tener muy presente cuando se habla de juzgar con perspectiva de género, es la interseccionalidad. Hay ciertas características que hacen más vulnerable a una persona. Entre ellas, bueno, en principio ser mujer, ya lo decimos, históricamente las mujeres es algo que no se puede desconocer. Las mujeres hemos estado en una situación de desigualdad. Tan es así que se ha tenido que luchar hasta por votar, ¿no? O por tener autonomía en el patrimonio, históricamente. Entonces, pues es algo que no se puede negar. Pero además, estar embarazada. O sea, digo, muchas personas o muchas mujeres no podrán negar que el estado o estar embarazada también es otra condición, además, que hace que se sufra mayor discriminación, por ejemplo, en el empleo, ¿no? Sí, es que para el patrón, ¿qué significa? Pues una doble carga, porque hay que dar incapacidad, porque hay que pagar otras prestaciones. Entonces, siempre se sospecha y por eso ahí la perspectiva de género o la obligación de juzgar con perspectiva de género es más fuerte, ¿no? Y entonces incluso se revierten las cargas probatorias para decir, bueno, pues aquí yo sospecho que aquí hay un problema en el que se está discriminando por esa cuestión. Pero entonces lo que hace juzgar con o la obligación de juzgar con perspectiva de género es hacer un especial énfasis en esa situación para que podamos después, pues ponerle en una situación en la que se evite precisamente que se siga perpetuando esa discriminación, ¿no? Como obligación de los jueces y como obligación también de los patrones, acuérdate de
eficacia horizontal de los derechos humanos, entonces nosotros todos tenemos la obligación de respetar derechos humanos, así, ¿no? Ajá. Oh, pues es muy interesante lo que nos comentas. Creo que es muy grato escuchar esta parte, ¿no? ¿Cuál es la experiencia de una juzgadora en cuanto a llevarlo a cabo, a la práctica, en cuanto a esa obligatoriedad que tienen, en cuanto a entender ese mandato no solamente constitucional, sino los compromisos que se tienen inclusive desde los instrumentos internacionales que el Estado mexicano ha hecho parte? Y bueno, me gustaría preguntarte, ¿cómo ves a esta parte del Tribunal Constitucional? Sé que ha resuelto varios precedentes muy importantes, muy interesantes, pero realmente no lo sé si realmente ha avanzado, si han sido precedentes que a ustedes como juzgadores les han servido para abonar a este trabajo. Y sobre todo también sé, lo acaba de expedir, bueno, lo acaba de hacer público el ministro presidente, este tipo de parámetros, ¿no? Que ustedes van forjando, que ha forjado el propio Poder Judicial de la Federación para que se pueda juzgar con perspectiva de género. Y aunado a esa pregunta, me gustaría preguntar si realmente, o sea, este trabajo se ha hecho solamente dentro del Poder Judicial de la Federación o si está permeando también para otros tipos de juzgadores, me refiero al fuero local, por ejemplo. Mira, sí, efectivamente, está el protocolo para juzgar con perspectiva de género, que es una metodología o establece es lo que te decía, ¿no? Algunos pasos o algunas cuestiones que tiene que analizar el juzgador. No sé de la existencia de protocolos en los estados, ¿no? O alguna, en algún tribunal estatal, o no sé, o algunas obligaciones, pero bueno, el protocolo obliga a todos a juzgar con perspectiva de género. Está, pues los criterios también, recordemos que la jurisprudencia es obligatoria y bueno, ahora con el sistema de precedentes, pues podría ser que pueda ser más, un poquito más complicado, o bueno, diferente, digamos, ¿no? Y hay que salirnos de de la cuadratura que teníamos de que tenía que ser la jurisprudencia, pero sí, está, te decía, el protocolo para juzgar con perspectiva de género. Ya había un protocolo anterior, ahora existe uno nuevo que nos obligan a estudiarlo, ha habido mucha capacitación en ese sentido y una de las cuestiones o muchas de las cuestiones que ahí, que en ese protocolo se recogen, están plasmadas, por ejemplo, en la jurisprudencia que es 22-2016 de la primera sala. Ha habido muchos esfuerzos de la Corte, en especial, bueno, de la primera sala, cuando establece como qué es lo que se tiene que verificar, ¿no? Y bueno, te menciono, por ejemplo, identificar si existen situaciones de poder que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes, cuestionar los hechos, lo que ya te decía, vamos a cuestionar los hechos, algo muy sencillo que se hace. Y eso pues es algo, es como, digamos, un ejercicio muy fácil de hacer es, si estuviéramos hablando de los hombres, estaríamos en la misma situación. Es decir, tenemos un planteamiento de un hecho en el que existe una mujer o una persona que pertenece a la diversidad sexual, a la comunidad LGBTI. ¿Pasaría lo mismo si pasara con un hombre? Por ejemplo, es una cuestión de los hechos, o cuestionarse a los hechos, ¿no? Mm, el material probatorio, la obligación de recabar pruebas de manera oficiosa, como esas pruebas para mejor proveer, cuestionar la neutralidad del derecho, lo que te decía, y normas que aparentemente son neutras, evaluar los impactos diferenciados como una solución a las propuestas para buscar una resolución igualitaria y aplicar pues los estándares de derechos humanos de todas las personas involucradas, especialmente niños, niñas, ¿no? Que también están en una situación de desventaja y evitar la utilización del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios. No sé, te decía, no sé si en los tribunales estatales existen protocolos, pero sí lo que se advierte, por ejemplo, lo que yo he advertido en los casos que se han puesto a mi consideración, es que si existe un esfuerzo considerable por hacerlo así, además de que, pues te digo que es una obligación, y no solamente basado en el protocolo, porque el protocolo no es obligatorio, no es una obligación, pero sí es una forma, o te digo, es una metodología que obliga a que esas normas se verifiquen precisamente con base en estas, como en estas reglas.
¿no? Entonces, cuando aplicamos la Convención pues, sobre la eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer, la CEDAW, que es la Carta Magna de los Derechos de las Mujeres, te podría decir. Entonces, pero ¿cómo la aplicamos? Este es un montón de normas y tiene un montón de reglas, pero ¿y aquí cómo lo advierto? Para esto entonces echamos mano del protocolo. Y pues cuando se advierta por parte de los juzgadores federales, los jueces y juezas constitucionales, una indebida aplicación de la norma porque no se basa en la perspectiva de género o en la metodología para aplicar la perspectiva de género, pues lo que decías, ¿no? Pues va para atrás. Y sí, te decía, y ha sido un esfuerzo considerable, por eso nos obligan. Sí, yo invito a todos a que le echen una leída al protocolo, es muy interesante y además nos da las bases así muy elementales sobre hacernos ciertos cuestionamientos, ¿no? Sobre las normas y la interpretación de los hechos, las pruebas, no sé. Tocabas un tema muy interesante al inicio de esta charla y yo quisiera preguntarte nada más para aclarar ese tema y por supuesto a la audiencia también. El hecho de juzgar con perspectiva de género no significa solamente que sea un beneficio para las mujeres. O sea, realmente cualquier gobernado podría estar beneficiado de esta manera de juzgar, ¿no es así? Sí, claro, porque cuando nos obligan a verificar una relaciones asimétricas de poder, tenemos que no siempre que exista una mujer involucrada en los hechos significa una relación asimétrica de poder, porque podemos tener, yo pongo un ejemplo, habrá mujeres empresarias muy exitosas. Hay una mujer que es millonaria aquí en México, no sé, Arambu Zavala, por ejemplo, la menciono, porque acabo de leer la noticia, y entonces decía, bueno, ella sí, como patrona o como jefa o como empresaria a su cargo con muchos trabajadores, pues ahí podríamos cuestionar si existe una relación asimétrica de poder entre ella y los demás, ¿no? O decir, bueno, los hombres están en una condición de superioridad que lleva a ella a ponerla en una situación de desventaja. Entonces ahí podríamos cuestionar y pues como la evidencia o lo más lógico o que advertimos así de manera así muy rápida es no existe una relación asimétrica de poder, pero ¿qué te parece que puede hacer que ella en sus relaciones interpersonales puede existir una relación asimétrica de poder? Entonces siempre, no sé, con su marido, por ejemplo, y entonces podía decir, sí, pues es que él es el que lleva la administración y entonces hay que cuestionar incluso, fíjate, podríamos cuestionar incluso hasta las formas de amar. A ese grado podemos llegar. Eh, Cuando se habla de no solamente es a favor de las mujeres, es cuando las versiones o las visiones estereotipadas afectan a una de las personas por el hecho de tener cierto sexo o tener una identidad de género, una orientación sexual distinta, ¿no? Así, no por el hecho de ser hombre, entonces no estar en una relación asimétrica de poder, porque entonces tenemos aquellos que tienen una orientación sexual, bueno, que son homosexuales, podrán estar en una relación asimétrica de poder precisamente por su condición, ¿sí? Que o por el hecho de ser hombre, o por el hecho de ser homosexual, o por el hecho de ser, ¿sí? Es cuando esa condición de desventaja se da por el hecho de que tengas un cierto género o un cierto sexo o una cierta orientación. Es ahí donde se debe aplicar la perspectiva de género. Y ya te decía, no solamente es para hombres o para mujeres, o sea, no es simplemente que todos los beneficios van a ser para las mujeres. O sea, la aplicación de la perspectiva de género siempre nos da la idea de género de mujeres. No, pero sí hay que tener esa visión interseccional. No es lo mismo que yo, como mujer, no tengo las mismas o no vivo en las mismas circunstancias que, por ejemplo, un hombre indígena, un hombre pobre, discapacitado o con una edad avanzada. Imaginemos, esa interseccionalidad nos obliga a verificar por el hecho de ser hombre, a lo mejor está a mi cargo y entonces sufre una discriminación y no por el hecho de que yo sea mujer o que él sea hombre. Te decía, lo importante aquí es distinguir si esta discriminación o esta invalidación de lograr el principio de igualdad se da por las características, tanto físicas, por la orientación, por la identidad, por varias cuestiones. Pero sí,
se toma en consideración la perspectiva de género o ha sido como un punto de partida la desventaja que sufren las mujeres. De hecho, se habla de una feminización de la pobreza, imagínate, ¿no? Hace algunos años, bueno, muy clara tu explicación. Te agradecemos mucho reiterar que estés aquí. Ya casi estamos al final del programa, se nos ha ido volando el tiempo, pero me gustaría hacerte algunas preguntas antes de que se nos agote el tiempo. Ha sido grande el reto para los juzgadores en los últimos años, porque me parece que mucho tiempo en nuestro país, en nuestro sistema jurídico mexicano, pues atendimos más al criterio de interpretación formal, ¿no? Íbamos a la ley y nos quedamos con eso. Luego nos ponen, bueno, les ponen a ustedes los juzgadores sobre todo el reto de un paradigma nuevo en cuanto a respeto a derechos fundamentales. Empieza a ser un poco más complicada la forma de juzgar, así lo puedo visualizar yo, porque ahora ya no nada más tienes que ir a la ley o también, bueno, ya era un mandato desde antes que teníamos que ir a la Constitución, a los instrumentos internacionales, pero me parece que se materializa más con estas reformas que hay en nuestro país. Se le exige al juzgador hacer interpretación más allá de lo que es únicamente el ordenamiento, digamos, interno. Y bueno, pues ahora se van sumando otros retos, como esto de la obligación, de alguna forma, de juzgar con perspectiva de género, entre otros retos más, pero ¿qué tan fácil o difícil es? ¿Cuál es el reto del juzgador el día de hoy, hoy en día o hacia futuro? ¿Cuál es el reto con todas estas cosas que están abonando a sus obligaciones para juzgar? O sea, ¿realmente es algo complejo o es algo posible o todavía visualizan ustedes como juzgadores retos para adelante ante esto? No, bueno, es que sí es muy complicado. Sí, te digo, desde que te aproximas o desde que te llega un asunto en tus manos, ¿no? Desde ese momento verificar si, te decía, si hay una, pues si existen relaciones asimétricas de poder, primero identificar si en ese caso es necesario aplicar la perspectiva de género. Tenemos diferentes ámbitos: civil, laboral, penal, administrativo, y podrá haber áreas, por ejemplo, en materia fiscal, que a lo mejor ahí no tendrías que hacer un análisis tan puntual, ¿no? De esa perspectiva. Acuérdate que cuando que la igualdad o el test de igualdad en materia fiscal pues no es tan estricto, ¿no? O sea, no se hace como ese escrutinio estricto, no es un escrutinio ordinario precisamente por la naturaleza de esas normas, pero habrá que analizar en el trasfondo. Habrá casos en los que sí, podría ser hasta como, no sé, el presupuesto, el análisis de los presupuestos, no sé, alguna cosa tiene que ver. Te decía, a lo mejor siempre es acercarse a los asuntos pensando o con sospecha, ¿no? Que esto también tiene que, tenemos que eliminar todos esos prejuicios. Por ejemplo, pues yo sí tengo una visión de que sí, que las mujeres siempre sufrimos discriminación o cualquier cosa, pues eso también podría crear ciertos estereotipos que podrían repercutir a la hora de analizar el asunto. Efectivamente es un reto, te decía, hay muchos asuntos en los que claramente no se aplica debidamente la perspectiva de género. En otros casos dicen, es exceso de perspectiva de género. Yo no lo llamo exceso de perspectiva de género, llamo no es perspectiva de género. Aquí no debiste aplicar la perspectiva de género o se debe modular, ¿no? No es que haya un exceso. Creo que no puede haber un exceso en la perspectiva de género. Hay asuntos que no los puedes analizar así y mucho menos que causen perjuicio a otros. Y podría darte infinidad de ejemplos, pero bueno, el tiempo es limitado, pero en los que sí es cierto, te decía, sobre todo, el reto es la sensibilización. Y para eso, bueno, se incluyen incluso en el Instituto de Formación Jurídica, bueno, del Consejo, ya tiene como 3 o 4 años que se implementa la materia de perspectiva de género, porque sabemos que en muchas universidades bueno, a mí no me tocó analizar perspectiva de género, no sé si a ti, es esa sensibilización, ¿no? Es como empezar a meter las dudas y los temas. No solamente, y me decía alguna vez algún estudiante, no es que ya para todo es perspectiva de género y en todo hay perspectiva de género. Dice, sí, pero el asunto es que no solamente se quede en el discurso,
en el discurso no jurídico, en el discurso de foro, ¿no? El asunto es que sí se lleve a cabo y por supuesto que es un gran reto y te puedo asegurar con todo y con todas las consecuencias que esto puede acarrear, que muchos jueces y juezas no creen, fíjate, y estoy hablando de creer, que no se trata de una creencia, se trata de una obligación, porque es una obligación establecida en la propia ley, en la perspectiva de género. Dice, bueno, pero es que aplicar neutral, la justicia es ciega, la valoración de las pruebas tiene que ser de esa manera, o sea, no podemos estar hablando de una perspectiva de género y es muy difícil introducirlo desde este momento, ¿no? Entonces, por supuesto que es un reto, creo que nos falta muchísimo, sí, sí creo que falta mucho, pero pues no nos queda más que eso. Y a quienes nos toca lo que te decía, a través de las normas, es como atreverse a, pues a creer, a atreverse también sí, a estar conscientes de que en las sentencias es donde se puede, donde de verdad se puede construir una realidad diferente y que constituyen herramientas fundamentales para la evolución de los derechos humanos, por supuesto. Totalmente, sí, mira, yo te lo preguntaba también porque hace un par de años, 2, 3 años, estaba en la Comisión Interamericana y me agradaba mucho la plática que teníamos. Digo, es una instancia muy importante para nosotros a nivel Latinoamérica, y coincidíamos, bueno, más bien reflexionábamos algunas sentencias que acaba de tener el Tribunal Europeo y siempre parece que vemos a los demás órganos que van un poco más adelantados, pero yo a la vez, yo veía como que había un poco de confusión entre los mismos miembros bueno, la gente con la que conviví de la organización en cuanto a qué tanto podríamos estar en excesos o limitados, o si realmente estábamos evolucionando o no, o si realmente la Corte Europea estaba un poco desfasada de lo que tendría que pasar. En fin, se ha criticado. Yo creo que en estos últimos años, yo así lo he visto, de ver esas dudas en esa instancia internacional que es importante para nuestro sistema jurídico, y ver el trabajo que se ha hecho desde el Poder Judicial de la Federación, pues me parece muy importante, ¿no? Han resuelto asuntos como, se me viene a la mente la contradicción de tesis 318-2018, donde incluso se habló de la forma de valoración con perspectiva, el amparo en revisión 6181-2016, también para dejarlos al foro estos temas que pueden ir a indagar y que son muy interesantes y que me parece que sí hemos ido en una evolución, pero yo creo que hay mucho por hacer, yo creo que hay muchos retos y nos vamos a seguir enfrentando a estos, tanto ustedes como juzgadores, como los que estamos de alguna forma ejerciendo ámbito como autoridades, que nos enfrentamos a estas situaciones de todas formas, y también los abogados postulantes, ¿por qué no? Que creo que a través de estar picando piedra es como van a lograr algo para los gobernados que están representando. Entonces, es muy importante. Ya tenemos que ir cerrando, pero tengo un último par de preguntas muy importantes. Yo la verdad es que reitero, como le dije al principio, te admiro mucho por la trayectoria que tienes. Estoy muy orgulloso porque eres egresada de la Universidad de Guanajuato, mi alma mater, y por supuesto que ha sido un referente para todos. El año pasado a mí me tocó vivir la experiencia de estar a cargo de los asuntos, en mi ámbito profesional, de estar a cargo de dar seguimiento a los asuntos que se resolvían en pleno, y fue para mí muy satisfactorio que en uno de los eventos del pleno, pues, ¿no? Vi el momento en que te otorgaron el nombramiento como juzgadora, que es un proceso, un instante histórico que te ha tocado vivir, y qué orgullo ver a una persona tan cercana, lo siento así porque somos egresados de la misma universidad, y qué gusto ver, de verdad, fue muy emotivo para mí, pero me gustaría preguntarte, con base también en lo que hemos platicado el día de hoy, ¿cómo fue esa experiencia para ti? O sea, porque no solamente escuché como buenas cosas, digamos, de esa selección, de ese proceso, sino que también duras críticas. O sea, realmente se está respetando un principio de igualdad, realmente estamos siendo equitativos, etcétera. Muchas críticas, ¿no? En cuanto a eso. Y bueno, pues, ¿cómo entender lo que se da desde dentro de la Corte Constitucional, dentro de estos procesos? O sea, parecería que ahí ya dentro está resuelto el tema y que no vamos a tener este tipo de confrontaciones, pero lo tenemos. Me gustaría, si nos lo permites, por supuesto, el conocer un poco más de cómo fue esa experiencia.
Bueno, desde el principio, por supuesto que tuvo duras críticas y debo decirte que hasta la fecha yo me he enfrentado a esas críticas, ¿eh? Eh, Fue muy interesante. Cuando ves a tantas mujeres, la verdad es que es muy emocionante, ¿no? Desde la primera etapa. Sí, muchos criticaban y dicen, bueno, es que no nos dan acceso a nosotros y la justificación de la convocatoria fue, pues si tomamos en cuenta que no sé, que de 500 jueces, o sea, te estoy dando un aproximado, solamente 200 o 150 eran mujeres, ¿no? Jueces y juezas. Entonces, era muy importante para la Corte, para el Consejo, que se igualara el número de mujeres y hombres. Se establece como una acción afirmativa. Y eso es algo que nos cuesta mucho trabajo entender cuando se trata de una acción afirmativa y que no se mide con el mismo parámetro de igualdad, porque evidentemente si lo analizas, pues esto es muy inequitativo, ¿no? Porque deja fuera a todos los hombres. Pero pues se constituye como una acción afirmativa, que eso también ya tiene sus discusiones. Fue muy interesante, te decía, ver a tantas mujeres, éramos muchísimas, no pensamos que fuéramos tantas desde la primera etapa. Todos los que han participado en concursos de jueces saben lo estresante, lo difícil. Creo que nunca he pasado por un momento tan complicado y tan estresante como es este concurso de jueces. Eh, y al final, fíjate que no solamente yo lo digo, muchas personas y muchas mujeres lo dicen, esta, las relaciones entre mujeres son interesantes y son muy diferentes a las que se hacen entre hombres y es un asunto cultural, ¿no? Nos hicimos muy cercanas, o sea, en estos procesos estuvimos ayudándonos todas, ¿no? Decían, muchas nos decíamos, ¿no? Que no se haga realidad esa idea de que el peor enemigo de una mujer es otra mujer. O sea, aquí necesitamos solidarizarnos, estamos en un proceso histórico y creo que todas estábamos ahí mismo, ¿no? Y quienes no estaban ahí, porque muchas decían, te lo juro, decían, yo puedo concursar con un hombre. Desde ahí, ¿no? O sea, es que no es que te digan que no es con un hombre, es desde ahí notas que la idea que tenemos de que los hombres son superiores, incluso intelectualmente, nos viene a arrastrar a todas, ¿no? Y decía, bueno, es que no es que concurses con muchos hombres o mujeres. Bueno, tan es así que en ese concurso fue de las mejores calificaciones en la historia de los concursos. Y cuando teníamos algunas clases, las tutoras que eran juezas y magistradas, nos decían, híjole, me preocupa mucho su estrés, me preocupan mucho porque las mujeres son muy competitivas. Desde ahí, ¿no? Decía, solo las mujeres somos competitivas, ¿no? Pero bueno, el hacerlo, el que también las sinodales fueran mujeres, también da otro vuelco, ¿no? También hubo esa sensibilización, pero no significa que fuera más fácil. Decían, no, es que se las pusieron fácil. Y yo decía, bueno, si nos lo hubieran puesto fácil, hubiéramos pasado las 1,300 que concursamos. De 1,300 fuimos 25 mujeres las que fuimos juezas, ¿no? Entonces decían, no fue tan fácil. Te decía, fue un proceso muy complicado, un orgullo, por supuesto, y estar en ese proceso histórico, pero, ¿sabes? Es como las historias, puede ser que ese no sea el final feliz, porque empieza el reto difícil y no sabes cuándo puede a terminar el otro final feliz. Es un reto y te digo, sí me he enfrentado, yo lo he platicado muchas veces, no sé si sea por regiones o pregunto a todas las que participaron, a todas las jueces que fueron electas y decía yo, ¿ustedes también se han enfrentado a eso? Han ido a decirme, yo no estaba de acuerdo con el concurso, bueno, yo lo único que digo es, bueno, no fue un proceso democrático, porque si no, seguramente estoy segura que ese concurso no se hubiera realizado. Si hubieran preguntado, ese concurso no hubiera sido así. Y sí, por supuesto que nos enfrentamos a muchas cuestiones. Es ideas estereotipadas. Las mujeres son peores como jefas, las mujeres son histéricas, es muy difícil trabajar con mujeres, de verdad, en eso fue lo primero con lo que me topé. Después con el foro, ¿no? Que siempre tienen esa idea de que tienen que llegar a decir, a echarte un piropo, ¿no? Y decir, bueno, pero ¿por qué? Si estamos en un asunto serio y tienes que parar y decir, a ver, estamos hablando de un asunto, yo no me imagino
si estuviera frente a un hombre que también le dijera, no sé, qué bonito bigote tiene o qué guapo está usted, porque es algo que no concibo. Pero siempre del otro lado, creo que a muchas nos ha pasado. Entonces tienes que poner siempre un alto o estar planteando otras cosas. Y además, decía Mary Beard en su libro de Mujeres y Poder, que es muy interesante, o sea, es que a veces las mujeres tenemos que parecernos más a lo masculino a fin de que puedas imponer un respeto. De otra manera, es muy complicado. Y es cierto, no me siento víctima, pero sí es algo que reflexiono y es algo que observo. Pero sí es, la verdad es que estoy muy orgullosa, orgullosa de pertenecer a la Universidad de Guanajuato, siempre, muy, muy orgullosa y además orgullosa de haber sido parte de este proceso histórico. Claro que sí. Pues muy bien, muy contento de estar aquí contigo. Gracias por compartirnos tu experiencia. Y bueno, pues se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos. Espero volver a invitarte pronto y que nos Gracias. acompañes en una charla más. Te mando un muy fuerte abrazo y gracias al Okay. público que nos escuchó, que nos acompañó. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Hasta Gracias. luego. Bye bye.